Escuchemos. Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente formado por apelación de sentencia en amparo promovido por el abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa. A continuación, el secretario general Junta de Interim dará lectura a la parte conducente de la sentencia impugnada y hará las advertencias reglamentarias para la vista. El postulante señala como acto reclamado el auto de 5 de marzo de 2012 emitido por la autoridad reprochada, que declaró sin lugar la queja que interpuso contra la jueza de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Jutiapa, quien ordenó al secretario del juzgado indicado devolver un escrito en el cual el ahora amparista figuraba como abogado. Lo anterior con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que constan en el escrito de interposición respectivo. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en sentencia de 22 de octubre de 2012, consideró: al revisar el acto reclamado a la luz de lo relacionado en el considerando que precede, resulta irrebatible que este mismo fue emitido conforme a las normas que regulan la queja para el órgano impugnado, con lo cual no se violentó el derecho de defensa, toda vez que el amparista tuvo la oportunidad de interponer el recurso procedente en contra de la devolución efectuada. Asimismo, no observa el respeto a los principios y garantías constitucionales. Determinado lo anterior, se acierta a establecer con absoluta claridad que lo que se pretende con la presente acción de amparo es obtener la revisión del fondo del fallo emitido por la Sala, y que en su momento se deje sin efecto lo resuelto por ella, lo cual no es permisible, pues se pretende que el amparo se constituya en una instancia revisora de lo resuelto, lo que es improcedente, como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, ya que en el amparo se enjuicia el acto reclamado, pero no se pueden entrar a resolver las proposiciones de fondo. Es por ello que a acceder a revisar la resolución que conforma el acto reclamado, como se pretende por parte del postulante, equivaldría a sustituir a un juez ordinario en la función que la ley le atribuye, lo que no es procedente. Con fundamento en lo manifestado, al resolver declaró: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Jaime Leonel Guerra Aguilar contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Jalapa, y en consecuencia no se condenen costas al solicitante, impone la multa de 1,000 quetzales al abogado auxiliante y demás consideraciones. De conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal, las partes deberán dirigirse directamente al mismo, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización previa del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición, y para tal efecto cada una de las partes contará con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Se les concede el uso de la palabra al solicitante del amparo apelante y de la vista pública, Jaime Leonel Guerra Aguilar, quien actúa bajo su propio patrocinio, y al abogado Francisco Lidani Martínez Cueva, empezando por este último, ambos con tiempo compartido. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en este caso constituidos en calidad extraordinario de Tribunal de Amparo. En este caso concreto, luego de los antecedentes ya conocidos en esta acción de amparo, todo se deriva de que en su momento el señor Carlos Fuentes Godoy requiere los servicios profesionales del abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar, quien se encontraba en este caso el sindicado ligado a un proceso penal en el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Jutiapa, presidido por la jueza abogada
Erika Lorena Aifán Dávila. En este caso requiere los servicios para que el abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar ejerciera la defensa técnica de dicho procesado. Ante tal situación, el abogado, por los privilegios que un día se le otorgaron en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, acude a través de un memorial a dicho juzgado en la cual se propone como abogado para ejercer la defensa técnica del procesado en mención a través del memorial y se hacía cargo de la defensa técnica. Sin embargo, en ese momento, la jueza titular, Erika Lorena Aifán Dávila, le ordena al secretario respectivo no admitir para su trámite dicho memorial, sino al contrario, ordena la devolución del mismo, basándose en el artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial en uno de sus párrafos conducentes. Sin embargo, esta acción de amparo se consideró en su momento procesal oportuno, que ante la situación de denegar, en este caso, ejercer la defensa técnica, no solo se está violando el derecho del trabajo que tiene el abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar, sino lo más crítico de la situación, que se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y sobre todo se está violentando a toda persona sindicada el derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. El señor Carlos Fuentes Godoy, el abogado particular de su confianza, era el abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar, amparándose en el artículo 92 del Código Procesal Penal, como lo es el derecho a elegir un abogado particular de su confianza, así también en el artículo consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 8, que también nos dice que toda persona que se está siendo sindicada de un hecho delictivo tendrá derecho a elegir a un abogado particular de su confianza. Es crítica esta situación y ella hace ver la devolución de este memorial amparándose en que no se admitirá en un juicio concreto al abogado, que el juez tendrá obligatoriamente que excusarse. Ella se excusaba de los casos concretos de nuestro colega, manifestando tener una enemistad con el abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar. Primeramente, invocaba el artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial, como lo es prohibido a los abogados actuar en los juicios en los cuales el juez tenga que excusarse. Pero a nuestro particular punto de vista, no solo le está dando el derecho de nuestra digna profesión como abogado y notario, sobre todo se está violando el derecho al sindicado, al señor Carlos Fuentes Godoy, que su abogado particular de confianza era Jaime Leonel Guerra Aguilar. Entonces, en ese momento nos preguntábamos el por qué. Si ella en todo caso invoca una enemistad con el abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar, ¿por qué no hace uso de lo que establece el artículo 123, literal A, de la Ley del Organismo Judicial? Donde dice: los jueces deberán, una norma imperativa, excusarse en los casos en los cuales se tenga una enemistad con uno de los abogados litigantes, y no, de todo caso, violentar el derecho a una persona de elegir un abogado particular de su confianza. Otra situación: en el departamento de Jutiapa, según la integración de la Corte Suprema de Justicia, solo existe un juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, por lo cual en este caso, ese caso del señor Carlos Fuentes Godoy únicamente podría ser conocido por la jueza titular ya en referencia, violentando así el derecho de elegir un abogado de su confianza a este procesado. Y sobre todo, nos dice la Ley del Organismo Judicial que ninguna autoridad judicial o administrativa puede privar
el ejercicio de la profesión de los abogados y notarios, privándose así, en estos casos concretos, ante esta situación, el derecho de ejercer nuestra digna profesión de abogado y notario, privándose así el derecho a toda persona sujeta a un proceso penal a elegir un abogado particular de su confianza. Si bien es cierto, ella invoca lo establecido en el artículo 66 de la Ley Penal Judicial para devolver sin más trámite los memoriales en los cuales se proponga un abogado, en los cuales la juez tenga que excusarse, también lo es que existe esa norma. ¿Por qué no excusarse ante tal situación? Si ella tiene una enemistad con el abogado, lo más correcto sería que se excusaría en todos los casos y se nombraría a un juez suplente atendiendo a las últimas reformas al Código Procesal Penal en cuanto a la excusa o recusación de los jueces en el caso concreto. Eso derivó la acción de amparo. Por lo antes considerado, honorables magistrados, que al analizar las actuaciones de esta acción constitucional de amparo, tomen en consideración esos aspectos ya mencionados en estos alegatos. La Constitución, el artículo 101, dice que todos tenemos el derecho al trabajo. Él, como abogado y notario, nunca ha sido inhabilitado por el Colegio de Abogados y Notarios como para que le estén vedando el ejercicio de la profesión. No le están vedando en este caso, sino que ante la situación de él verse privado de no litigar en el departamento de Jutiapa, ante la situación que solo hay un juzgado en una instancia penal, en este caso pues se le está vedando el ejercicio a la profesión. Se violentó, se vulneró, se vio amenazados, en este caso, el derecho de la persona, el derecho de un ciudadano guatemalteco a ejercer la defensa, a ejercer esa defensa, para lo cual requirió los servicios del abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar. Eso fue lo que motivó esta acción constitucional de amparo. Por lo antes considerado, señores magistrados, reitero que esta situación sea analizada y por eso quisimos solicitar esta vista pública, por lo antes considerado, y en casos concretos, en casos similares, la Corte de Constitucionalidad en otros periodos ha tenido ese criterio. Han existido sentencias aquí dentro de la Corte en la cual se indica y se deja sin efecto la resolución emanada en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, ¿qué fue lo que derivó este problema con la distinguida juez de primera instancia penal narcoactividad de delitos contra el ambiente del departamento de Jutiapa? Una acción de exhibición personal de mi parte, porque ella cometió un error hace 5 años. Hace 5 años yo iba a la defensa de un cliente y ella lo dejó con prisión preventiva por un delito que esta Corte había declarado inconstitucional. Desde aquella fecha del año 2005, yo llegué una vez al juzgado y me dijo ella, distinguido abogado, me dijo, yo a usted ya no le voy a dar intervención porque usted planteó una exhibición personal y la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones con sede en Jalapa me ordena a mí ordenar la libertad. Está bien, le dije, pero ese no es mi problema, eso es la ley, le dije. Yo no tuve la culpa, yo hice lo que como abogado hace cualquiera, pues, pero usted no se moleste. Y si a partir de esta fecha, del 2005 hasta esta fecha, yo no ejercito mi profesión como abogado por esas circunstancias. Ella argumenta, como dijo aquí el que me antecede en la palabra, lo establecido en la ley del organismo judicial como prohibición al abogado. Dice que es prohibido al abogado actuar en los juicios en que el juez deba excusarse, pero esa causa no la motivé yo, pues. Esa causa no la motivé yo. Entonces el juez, basándose para no afectar la imparcialidad, lo que tiene que hacerse en base al artículo 123 de la ley del organismo judicial es apartarse para no afectar, como ya le digo, la imparcialidad en la administración de justicia. ¿Ya? A mí me llama mucho la atención esto porque desde aquella fecha yo no he encontrado
un amparo en nuestra legislación, pues no obstante que yo tengo, a mi juicio, el derecho, pues. Vengo y con fecha 29 de febrero del año 2012 me presento a través de un memorial, me lo devuelven con orden del secretario, porque la juez no le reciba ese memorial y devuélvase. Vengo y interpongo una queja que está establecida como mecanismo en la ley del organismo judicial. Viene la Corte de Jalapa, me dice que efectivamente que la distinguida juez tiene la razón, pero no la tiene. Vengo y contra esa resolución de fecha 5 de marzo del año 2012, interpongo la acción constitucional de amparo. Viene la Corte Suprema de Justicia y me deniega el amparo. Ustedes analizarán detenidamente cuáles fueron los argumentos emitidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia, pero a mi juicio no tienen mayor fundamento, ni entró a conocer sobre la petición concreta que en mi calidad de abogado tengo derecho, pues. Entonces yo lo que necesito, lo que solicito a ustedes, honorables magistrados, que se revoque esa sentencia, que se deje en suspenso los actos emitidos por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones, con sede en la ciudad de Jalapa, que se deje sin efecto también el acto ese en sí, la razón, porque esa razón dice: el presente escrito se le devuelve al abogado fulano de tal, porque de conformidad con el artículo de la ley del organismo judicial tiene prohibición. Se me lo recibo. Esos actos quiero yo que se dejen sin efecto y que se le ordene, que le dé el curso legal, el curso normal. Pues si ella está bien, que ella se la declaró mi enemigo, porque no fui yo, como insisto, hay una documentación ahí en el expediente del año 2005 donde ella de oficio fue la que se excusó. Ahora, yo no puedo recurrir a otro tribunal para ejercer mi profesión, pues, a otro lugar. Esa es la plaza donde yo litigo. Un comentario breve. Hace como 10 días me solicitó los servicios un cliente. Efectivamente, yo le dije a mi colega: hazme el favor de cubrir la audiencia de la primera declaración. Resulta que estaba ocupado, no podía. Me dijeron: fíjate que no está la juez porque tiene un día de descanso, voy a ir. Dije yo, y me fui al tribunal y ahí estaba mi cliente esperando para la primera declaración. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el juez de lo civil, el licenciado Cárdenas, me dice: colega, pero usted no puede intervenir. Distinguido, dijo, que usted no tiene la misma causal. Pero hombre, le dije yo, esta es la clase de administración de justicia que se hace en Guatemala. ¿Cómo me va a poder usted dar el derecho? Pero ¿sabe por qué lo voy a hacer? Voy a conseguir otro abogado, voy a subcontratar otro abogado para no tener problemas con usted. Dije. Así lo dejamos, no me dio intervención, fue a buscar otro colega para que me asistiera. O sea, en esas circunstancias, mi dignidad como profesional está desvalorizada, pues. O sea, está estigmatizada, pues, prácticamente. Yo lo que necesito es honorables magistrados, ustedes me amparen en ese sentido, pues. Ya, porque no puede ser, pues. O sea, yo me cansé de... Por el Ministerio Público interviene la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Decisión Personal por medio de su agente fiscal, abogado Gilberto Jesús Porres de Paz. Honorable Corte de Constitucionalidad, abogados y abogados y demás personas que nos acompañan en este honorable recinto, tengan todos muy buenos días. Como representante del Ministerio Público, de acuerdo al artículo 251 de la Constitución Política de la República, así como el artículo 107 y 108 del Código Procesal Penal, procederé a evacuar esta audiencia que me fuera notificada con antelación, y es para verificar sobre el amparo interpuesto por el accionante abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar en contra de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa por una acción o una resolución que
emitida por la autoridad impugnada, que él no está de acuerdo. Efectivamente, el abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar tiene la potestad y el derecho de interponer el amparo. Lógicamente, él consideró que la autoridad impugnada se le había violentado sus derechos. Pero es el caso de que al analizar el expediente de mérito se determina también efectivamente que en un momento se le ha violentado su derecho como litigante ni como abogado, toda vez de que él ha tenido todos los recursos que la ley establece para que los interponga y que los haga valer. Como bien es cierto, el amparo lo puede interponer toda persona que se considere verdaderamente agraviada, pero este agravio también debe de hacerse valer, debe de hacerse notar y debe de demostrarse. En el presente caso, considera el Ministerio Público que la autoridad impugnada actuó de acuerdo al ejercicio de sus facultades que le otorga la Constitución Política de la República en el artículo 203, que indica que los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la jurisdicción y la competencia para administrar justicia sin más límites que la misma Constitución Política de la República le establezca. Asimismo, también se establece que la autoridad impugnada actuó de acuerdo a lo que para el efecto preceptúa el artículo 66 del inciso B de la ley del organismo judicial, por lo que considera el Ministerio Público que no se le ha violentado el debido proceso ni el derecho de defensa al señor abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar, por lo que considera también que el amparo es improcedente y al hacer la solicitud a la Honorable Corte de Constitucionalidad pide lo siguiente: en primero, que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el accionante; en segundo lugar, se confirme la sentencia de primer grado y que se deniegue el amparo interpuesto, que se hagan las demás declaraciones que en derecho correspondan y se apliquen los artículos 44, 45, 46 y 47 de la ley de la materia. Únicamente, muchas gracias. Se ha por finalizada la presente audiencia.